días a todos y a todas. Agradezco que hayan venido tantos amigos a la fiesta de cumpleaños de Mafalda. Y agradezco muy en particular la presencia y las palabras de la cónsul general de la República Argentina en Frankfurt, la señora Inés Suárez de Collafe. No sé si te presentaste antes, no recuerdo si dijiste tu nombre. No, pero bueno, está en el programa. Y también la presencia del vicecónsul Cristian Machuca. Es un honor para mí que estén con nosotros hoy. Y quiero agradecer una vez más el apoyo no solamente financiero, sino también logístico que nos dan y con el que estamos pudiendo colaborar desde ya hace algún tiempo para difundir la cultura y la literatura argentina. Me gustaría también agradecer en ausencia al embajador Daniel Polsky, el embajador argentino en Berlín, con quien en realidad en una conversación que tuvimos bastante informal hace un año surgió un poco la idea también de hacer un festejo para celebrar el aniversario de Mafalda. El problema que voy a abordar es la perpetuación de ciertas ideas que están en relación con la idea de nación y que surgieron y fueron desarrolladas durante el proceso de popularización de la enseñanza en Argentina y su difusión por medio de la lectura. La hipótesis de este trabajo es la siguiente. El discurso fundador de la nación argentina, aquel que se forjó en las postrimerías del siglo XIX, pero fundamentalmente a través de la intervención de los jóvenes de la generación del 37, se fue cristalizando desde comienzos de la década de 1860 hasta convertirse en una suerte de fundamento patrio, una suerte de piso común que fue decantando durante años y que hoy en día, como ayer, aparece como el piso desde el que se enuncian y se enunciaron muchos de los discursos dominantes. Lo que me interesa aquí es analizar la presencia de ese discurso en las tiras de Mafalda y cómo esa presencia continúa y actualiza aquel discurso. Para simplificar mi análisis y por una cuestión de tiempo, voy a concentrar mi trabajo en uno de los aspectos de aquel discurso, que es la barbarie. En esta secuencia, la primera entonces del libro, se trata, entre otras cosas, del género femenino, o del feminismo como fue dicho más temprano. Mafalda está frente a su madre en un cuadro blanco, sin fondo ni decorado. La madre, vestida con una pollera corta, un suéter de cashmere, unos zapatos con talón y un collar de perlas, parece lista para ir al trabajo. Sin embargo, un pequeño pero visible delantal de aseo y el plumero que ocupa el centro de la escena anuncian una cierta contradicción. En efecto, un notable y buscado desfase se instala desde el comienzo en la figura de la madre. La contradicción, que como saben bien los que han leído la historieta, volverá a surgir en varias ocasiones a lo largo de la tira, Néstor ya nos mostró varios de esos ejemplos, la contradicción entonces se da entre la mujer sofisticada, moderna, inteligente, los elementos que muestran eso aparecen ya en esta primera historieta, que habiendo comenzado una carrera de estudios superiores, tuvo que abandonar su proyecto para dedicarse a la familia. Mafalda, se descubrirá más adelante, ve en su madre un símbolo fuerte de la decepción que representa el estado social de la Argentina de la década de los años 1960 y en particular de la situación de la mujer. Esta primera tira, que se presenta como una crítica al desarrollo económico y social argentino, es un extraordinario adelanto de lo que serán luego las reivindicaciones feministas de la década siguiente, desencadenadas y amplificadas luego del famoso Mayo francés, ya Néstor nos habló, y entre otros del cordobazo argentino. Quisiera terminar con una última tira que, contrariamente a lo que exponen la mayoría de las apariciones de Manolito, se transforma en una suerte de portavoz de otro discurso. Manolito, te necesitamos para un experimento telepático. ¿Un experimento qué? Telepático. Se trata de saber si Mafalda logra captar el pensamiento. Dale, pensá algo. Bueno, yo pienso que él... Pero no tenés que decir qué pensás. ¿Y por qué no? Estamos en una democracia, ¿no? ¿Por qué no puedo decir lo que pienso,
Cuando hay libertad de pensamiento hay democracia y las ideas no se matan. Y, Dios mío. Al final de esta tira, Manolito termina recuperando las mismas palabras que Sarmiento al tener que dejar la Argentina para partir al exilio chileno a causa de las persecuciones del régimen rosista. En esa anécdota, que también aparece en Recuerdos de Provincia, Sarmiento cuenta que antes de dejar el país se detuvo en los baños del Sonda y escribió como Manolito "On ne tue point les idées", y que tradujo por "a los hombres se degüella, a las ideas no". Muchas gracias. Situar a las tiras de Mafalda en diferentes contextos de la época en la que se publicaron. Primero en el contexto político y social, sobre eso ya se ha dicho bastante. Los 9 años que van de 1964 a 1973 encajan perfectamente en lo que los historiadores han dado en denominar la larga década de los años 60. Llama la atención que Quino tome la decisión de no seguir con la tira de Mafalda precisamente en el año 73, cuando Argentina, con la elección primero de Cámpora, luego de Perón, entra en una nueva etapa histórica. Según el análisis de Juan Sasturain, la tapa del último álbum de Mafalda, publicado en el 73, y donde vemos a una Mafalda sonriente al lado de un globo terráqueo cubierto de una multitud con banderas y carteles, hace alusión a las concentraciones multitudinarias que acompañaban el cambio político de este año en la Argentina. Esta etapa contrasta, por cierto, con otras anteriores donde el globo terráqueo era motivo de preocupación para Mafalda, empezando por la del primer álbum publicado en el 66, que Quino pusiera punto final a la tira de Mafalda justo en el año en que terminó a nivel político la larga década de los 60 en la Argentina, se explica fácilmente si seguimos a Sasturain, quien califica a Mafalda de típico producto de la década del 60, argumentando que, cito, Quino recorta sus gemas y su audiencia contra el telón de fondo de la Argentina que va de Frondizi al Cordobazo. Esa idea de que la violencia política creciente de los años 70 imposibilitara psicológicamente la continuación de las tiras de Mafalda, más allá del 73, aparece indirectamente también en la respuesta que daría Quino muchos años después a la pregunta planteada por la revista Cambio 16 para saber qué habría sido de Mafalda de adulta. Posiblemente ella nunca habría llegado a ser adulta porque estaría entre los desaparecidos. Fin de la